Mi nombre es Juan Enrique Reyes Santiago y vengo a contarte parte de mi vida, de dónde Dios me sacó de ese lodo cenagoso y lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo vengo de un hogar humilde, de padres de buena educación, buenos valores. Mis padres me instruyeron por el camino correcto, me enseñaron buena crianza, buenos valores, me enseñaron lo bueno y lo que es malo. Pero a la edad de 12 años empecé a conocer lo que es la calle, es decir, ya a la edad de 13, 14 empecé a independizarme. Empecé a probar el alcohol, me junté con mala junta y mi vida empezó a cambiar, es decir, me olvidaba ya de los consejos de mi padre y ya no me importaba lo que ellos me decían, mas sin embargo seguía la junta con las amistades, es decir, ya me trasnochaba, probaba alcohol, visitaba bares, lugares a menor de edad. Cuando entré a la edad de 20 años, ahí me envolví, empecé a probar nuevas cosas, es decir, ya conocía bastantemente la calle, conocía a más profundidades, empecé a envolverme en lo que era en el mundo de las drogas, empecé a usar marihuana, en ocasiones usé también cocaína. Y todo esto me llevaba a un estado depresivo. Aún así, empecé también a conocer chicas extranjeras que usaban lo mismo y empecé a envolverme en ese lodo y en esas cosas. Recuerdo que aún hasta mi salario, los 15, cobraba, inmediatamente cobraba, me bañaba, ni aún a mi madre le daba para el sustento del hogar, sino que a veces me olvidaba hasta de mí mismo y me iba rumbo a un casino, rumbo a la discoteca, llamaba a la mitad, me iba, me lo disfrutaba, a veces llegaba sin ni uno a mi casa y al otro día es triste cuando tú sabes la necesidad de un hogar y tú perdes tu finanza y tu dinero en cosas vanas que tenga que coger dinero prestado. Después me fui involucrando así a coger dinero prestado hasta que me enlié. Me enlié con los bancos, con prestamistas. Tuve también casi depresión porque no salía de mi hogar cuando me enlié con tantas personas que tenían miedo de darle la cara. Empecé a conocer lo que es el gallo, el juego de gallo, apuesta de gallo, apuesta de banca. Empecé a subir a las discotecas, a conocer ese mundo de perversidad y de cosas, y mi vida empezó a cambiar rotundamente. Dejé los estudios porque empecé a trabajar y a ganar dinero y vi que la vida era más cómoda cuando empecé a administrar y pensé que yo ganando dinero podía mantenerme, que ya no era necesario los estudios, así que solté los estudios. Abandoné la escuela en el bachiller, en tercero de bachiller, y empecé a realizar mi vida. Yo creía que llevaba el mundo por delante en mi juventud, mas sin embargo no sabía que me estaba destruyendo. Es decir, empecé a conocer chicas, empecé la hotelería a la edad de 18 años, se me abrieron puertas, empecé a ganar, mi finanza aumentó y todo vino al revés. Cuando empecé a conocer los juegos, ya cogía dinero prestado, me bebía alcohol, un sinnúmero de cosas, diferentes mujeres, y mi vida estaba vuelta un desastre. Mas sin embargo, ya cuando fui rotundamente siguiendo esta vida, vi algo dentro de mí que empecé a analizar y dije que algo no estaba bien dentro de mí. Empecé a sentirme vacío, aún en medio de tantas cosas que me rodeaban, cosas que me gustaban, es decir, las mujeres, la bebida, el alcohol, me trasnochaba, y aún nada de eso me llenaba, mi familia, mi hogar, nada de eso, y sentía un vacío en mi interior, pero me sentía depresivo, en pocas palabras. Aún estaba con mis amigos compartiendo con mujeres y aún así no había eso que me llenara, no me sentía pleno. Y empecé a escuchar música cristiana,
Recuerdo que cuando yo botaba todo mi dinero y al otro día amanecía sin nada, me refugiaban en la música cristiana. Empecé a conocer lo que era de Dios. Entonces fui empezando a crear un hábito. Iba y visitaba la iglesia los lunes. Pero aún así nada de eso valió. Seguía con el mismo vacío. Recuerdo que un pastor me dijo a mí que me apartara 3 días con Dios. Entonces me aparté 3 días con el Señor y recuerdo que el Señor me habló en el día primero cuando decidí apartarme para Dios, es decir, tomar un ayuno. Y el Señor me habló y ministró mi vida y me ministró, me dijo todo lo que tenía preparado para mí. Entonces he decidido creerle al Señor, he decidido poner mi fe y mi confianza en Dios y seguir hacia adelante en lo que Dios está haciendo en mi vida. Y esta fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pienso que esta es la decisión radical. No pienso volver atrás. Le dije al Señor, visité la iglesia en mi espíritu, no hablé con nadie, sino conectado con los ojos cerrados mientras sonaba la alabanza. Le dije, Señor, me entrego a ti, cuerpo, a mi espíritu. Sácame de donde estoy, cámbiame, transfórmame. Quiero servirte y quiero agradarte. Y el Señor empezó a obrar en mí. Cuando empecé a leer la palabra de Dios y a meditar, empecé a leer la historia de Jesús. Cuenta que yo me identificaba con Juan Bautista, que él le decía, apartado de mí, generación de víbora, hacer fruto de arrepentimiento. Así que yo me identificaba con uno de ellos porque yo sabía, ya yo había adquirido suficiente conocimiento ya mientras visitaba la iglesia de lo que era Cristo, la verdad y la vida, mas sin embargo no daba fruto de arrepentimiento. Le había dicho a varias personas que había sido cristiano, pero no daba el fruto. ¿Qué pasa? Hasta que un día me decidí, tomé la decisión radical de seguir a Jesucristo, de dar fruto y empezar y ejercer lo que Dios había depositado en mí, que era mi ministerio. Y estamos firmes, creyendo a Dios 100%, no importa las circunstancias, no importa la adversidad. Tú que te encuentras en ese estado de desesperación, en esa angustia, en esa soledad, donde tú no tienes quizá identidad, donde el mundo y las personas que te rodean te señalan y te juzgan por tu manera de vivir, por tu manera de ser. Yo quiero instarte a que te acerques a Jesucristo, porque si Él lo hizo conmigo, lo hará contigo. Si Él me sacó de ese lodo, de esa desesperación, de esa angustia, de ese tormento, Dios me libró y me libertó. Así lo puede hacer contigo. Yo te insto a que visites una iglesia cercana, a que visites un lugar porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y separado de Él nada somos. Así que te animo a que conozcas al Señor y que viva una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Así que donde quiera que tú estés, habla con Dios y Él te va a hablar y te va a responder, porque Él escucha. Jesucristo está vivo.